Buenos días, alumnos. Pues continuando con la materia del curso, hoy día vamos a ver las pruebas de bondad de ajuste. Básicamente, las pruebas de bondad de ajuste es una forma estadística, ¿no es cierto?, de formalizar los gráficos de probabilidad. ¿En qué sentido? En el sentido, digamos, de que nos permite determinar de una forma más formal, valga la redundancia, a partir de un procedimiento de prueba de hipótesis, si es que los datos siguen una determinada distribución o no. Los datos contenidos en una muestra. Entonces, uno puede observar aquí que lo que se plantea, ¿no es cierto?, es lo siguiente. Uno va a plantear siempre que la hipótesis nula es que los datos que yo contengo en la muestra, todo lo de aquí son variables aleatorias I y D, o sea, independientes e idénticamente distribuidas con una función de distribución F gorro, donde F gorro es la distribución en la cual ustedes quieren ajustar los datos o probar que los datos se siguen tal distribución, ¿no? Entonces, vamos a comentar algunas propiedades sobre las pruebas de bondad de ajuste y después vamos a ver las pruebas en particular, ¿sí? Vamos a ver 3 tipos de pruebas de bondad de ajuste que hay. Existen más, pero son las más populares. Lo más importante, en primer lugar, es que el no rechazo de la hipótesis nula no debe ser interpretado como que se acepta que la hipótesis nula es verdadera, ¿sí? Vale decir, si yo no rechazo la hipótesis nula, yo no puedo decir que los datos sí siguen tal distribución, sino que más bien tenemos que decir que no existe evidencia empírica de que los datos no siguen tal distribución. O sea, de alguna forma sí, es cierto, podemos decir que los datos aparentemente siguen esa distribución hipotética, pero no se puede afirmar directamente, porque recuérdense que el peso de la prueba siempre cae en el rechazo o no rechazo de la hipótesis alternativa. Y si la hipótesis nula es que los datos siguen tal distribución, la hipótesis alternativa es que los datos no siguen tal distribución, ¿sí? Entonces uno plantea de que en estricto rigor uno dice si es que se apoya o no se apoya el hecho de que los datos siguen tal distribución, ¿sí? Esa es un poco la idea. O si se rechaza o no se rechaza de que los datos sigan tal distribución, ¿sí? Bueno, estas pruebas usualmente no son potentes para muestras de tamaño pequeño o moderado, eso es importante. ¿Sí? Si el tamaño es pequeño o moderado, no son en realidad las pruebas tan buenas. Es preferible en realidad que los tamaños sean grandes en ese sentido, ¿no? ¿Y qué significa eso de que no son tan potentes? Que dice, no son muy sensibles a sutiles diferencias entre los datos observados y la distribución ajustada. Entonces, eso puede generar un poco de problemas cuando el tamaño es pequeño o moderado, ¿no? Entonces, estas pruebas deben ser entendidas como un procedimiento sistemático para detectar diferencias importantes. O sea, no pequeñas diferencias, sino que diferencias importantes que existan entre la teórica y la empírica, ¿no? Entre la acumulada teórica y la acumulada de los datos que fueron muestreados, la empírica. Por otra parte, si el tamaño muestral es muy grande, entonces estas pruebas casi siempre rechazarán la hipótesis nula, ¿sí? Vale decir, si el tamaño de muestra es muy grande, va a pasar de que casi siempre se rechaza la hipótesis nula, y eso se debe básicamente a que cualquier desviación, ¿no es cierto?, que se detecte se va de alguna forma o cualquier desviación, aunque sea mínima, va a ser capaz de detectarse con la prueba y por ende se va a rechazar la hipótesis nula y se va a decir que los datos no se ajustan, a pesar de que puede ser que los datos sí se ajusten, ¿no? Bueno, esta propiedad, lo que acabamos de decir que ocurre cuando el tamaño muestral es grande, es una propiedad que no es muy deseada, puesto que en la práctica basta con que el ajuste sea suficientemente bueno para que uno diga, ok, los datos siguen tal propiedad, siguen tal distribución, perdón. Así que esa propiedad no es muy deseada, sin embargo tenemos que aprender a convivir con ella. Bueno, vamos a comenzar con la más clásica de las pruebas de bondad de ajuste, que es la primera que se diseñó, ¿cierto?, que es la prueba chi cuadrado. Bueno, esta prueba es una prueba muy antigua, que data del año 1900, y está construida, ¿no es cierto?, o nos puede ayudar tanto para datos continuos como datos discretos. ¿Qué significa eso? Que tanto datos continuos como datos discretos que yo quiera ver si se ajustan a una distribución, esta prueba nos permite o nos ayuda a hacerlo. Entonces, en caso continuo, a partir por los casos continuos,
¿qué es lo que se hace? Dividimos el rango de los datos, o sea, ¿qué nos referimos con el rango de los datos? Por ejemplo, si nosotros decimos que los datos se mueven, siguen una distribución exponencial, nosotros sabemos que la exponencial se mueve entre 0 e infinito. Ese es el rango de la variable aleatoria. Entonces, ese rango de 0 a infinito lo dividimos en k intervalos, no necesariamente de igual ancho, más bien lo que se busca es que los intervalos que se determinen sean hipotéticamente igualmente probables. Este concepto es muy importante, que sean igualmente probables. En el caso discreto, en general, los intervalos vienen dados por los mismos datos, ¿sí? Bueno, eso lo vamos a ver un poco más en detalle con los ejemplos, ¿no? Este es un ejemplo de cómo se divide, ¿no? Nosotros tenemos que determinar desde 1 a 0 hasta 1 a 6, ¿vale? Es decir, de dónde está el mínimo dato, donde comienza la distribución, hasta dónde está el máximo. Esa es un poco la idea. ¿Y qué es lo que hace la prueba? Comparar los datos de cada intervalo con lo que la distribución predice. Vale, es decir, comparar cuántos datos hay en cada intervalo de la muestra versus cuánto es la probabilidad o el porcentaje o cuánto se esperaría, qué cantidad de datos hubieran, ¿no es cierto?, si es que la distribución hipotética es correcta. Entonces vamos a definir algunas notaciones que vamos a utilizar para poder determinar este procedimiento de prueba. Primero, NJ, o N mayúscula J, representa el número de datos observados en el intervalo J décimo. O sea, cuántos datos del total que yo tengo en la muestra caen dentro de este intervalo, J décimo, y P sub J es la proporción esperada de datos en el J décimo intervalo si la distribución fuera verdad. Vale decir cuánto es la probabilidad de que un dato, ¿no es cierto?, caiga dentro de ese intervalo dado la distribución hipotética. Por lo tanto, el PJ se calcula de la siguiente forma. Si el caso es continuo, se calcula como la integral entre, ¿no es cierto?, los límites del intervalo de la función de densidad a la cual yo estoy ajustando los datos, y en el caso discreto, como también la acumulada o el área bajo de la curva si lo quieren ver, pero acá en el caso discreto sería la suma desde el límite inferior, ¿no es cierto?, del intervalo al límite superior de las probabilidades o de la función de masa si lo quieren ver, ¿no es cierto?, de la distribución a la cual yo estoy ajustando. Luego definimos con NPJ el número de datos esperado en el j-décimo intervalo. Si la distribución que se predijo fuera correcta, se esperaría entonces de que NJ sea aproximadamente igual a N por PJ, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Porque N mayúscula sub J, ¿qué es lo que significa? Representa cuántos datos de mi muestra, ¿no es cierto?, tengo en ese intervalo, en el j-décimo intervalo, y N por PJ representa cuántos datos yo esperaría que tuviera en ese intervalo si la distribución hipotética fuera correcta. Entonces lo que uno espera es que esos sean aproximadamente iguales, y eso es lo que se quiere evaluar, ¿no? Entonces el estadístico de prueba, que es una prueba chi cuadrado, es igual a la suma desde j igual 1 hasta acá de nj menos n por pj al cuadrado sobre n por pj. O sea, vale, es decir, si ustedes se fijan en el numerador de esta expresión, lo que se está midiendo es la diferencia que hay entre lo observado y lo esperado al cuadrado dividido por npj. Por lo tanto, si se cumple esta condición, uno esperaría que el numerador de esta expresión sea muy cercano a cero, ¿no? Porque todas estas diferencias deberían ser cercanas a cero y el estadístico debería ser cercano a cero. Por el contrario, si son muy distintos, estas diferencias van a ser grandes, al elevarse al cuadrado van a hacerse más grandes y la suma de todo ello va a hacerse un valor más grande. Y por lo tanto, el rechazo de esta prueba claramente es hacia arriba. Por esto que esta es una prueba de cola superior, es una prueba de hipótesis de cola superior, tal como se plantea acá, ¿no? Rechazar la hipótesis nula a un nivel alfa si es que el estadístico de prueba es mayor, ¿no es cierto?, al percentil chi cuadrado con k menos 1 grado de libertad y 1 menos alfa, y para el caso de un nivel alfa, ¿sí?, aunque es preferible usar el criterio del valor p, ¿no?, que es lo que nosotros generalmente hemos utilizado en el curso pasado, ¿no?, estadística aplicada 1. Entonces, lo que estamos rechazando, ¿no es cierto?, es la hipótesis nula. La hipótesis nula dice que la distribución ajustada es correcta, y en ese caso, acuérdense que el estadístico de prueba se basa en que la hipótesis nula es cierta. Chi cuadrado tiene aproximadamente una distribución, ¿no es cierto?, este estadístico
x cuadrado sigue aproximadamente una distribución chi cuadrado con k menos 1 grado de libertad. Bueno, esto es una forma gráfica de explicar cómo se determina el rechazo o el no rechazo, pero la verdad es que no vamos a andar en ello, no quiero confundirlo un poco. Pues se puede prestar para confusión ese gráfico, así que lo vamos a saltar. ¿Cuáles son las ventajas de esta prueba chi cuadrado? Bueno, que es completamente general. ¿En qué sentido? Sirve para datos, ¿cierto?, continuos y discretos. Además dice que es asintóticamente válida si los estimadores de máxima verosimilitud son usados. ¿Qué significa que asintóticamente válida? Que cuando n tiende a infinito es muy precisa, por así decirlo, y siempre y cuando nosotros utilicemos los estimadores de máxima verosimilitud, porque estos estimadores, acuérdense que tienen esta propiedad de la propiedad asintótica. ¿Cuál es la desventaja que tiene la prueba chi cuadrado? Bueno, principalmente esta, ¿no? La elección arbitraria de los intervalos, ¿no? O sea, no hay un procedimiento, o sea, existen recomendaciones para elegir los intervalos, pero no hay un procedimiento claro a su respecto, ¿no? Y eso puede afectar de repente cómo determinar los intervalos, ¿no? Además, para muestras pequeñas no sirve, y por lo tanto se aconseja que la cantidad de datos sea grande, la cantidad de datos muestreados. Por lo tanto, solo puede usarse, ¿no es cierto?, cuando n sea mayor a 40, eso es lo recomendable, o de 40 hacia arriba. Bueno, algunos consejos, ¿no es cierto?, que se ha llegado a consenso en diferentes estudios, y es lo siguiente. Bueno, primero, uno desea, ¿no es cierto?, o como dice aquí, es deseable que la frecuencia esperada, creo que está acá, la frecuencia esperada, vale decir, cuántos datos se espera que caigan dentro de la zona según la distribución de probabilidad que estamos ajustando, sea mayor o igual a 5 para todos los intervalos, ¿no? Eso es muy importante. Si los datos son discretos, los intervalos vendrán dados por los mismos datos muestreados. Eso ya lo habíamos comentado y lo vamos a ver con un ejemplo, y es cierto. Pero estos intervalos deben agruparse solo para cumplir con la condición anterior, vale decir que se cumpla con el mínimo de que sea mayor o igual a 5, y además deben agruparse para que tengan una frecuencia esperada similar entre ellos, vale decir que ojalá todos los intervalos tuvieran la misma frecuencia esperada para usar el enfoque equiprobable. Si los datos son continuos, se sugiere que además de los intervalos sean escogidos de modo tal que sean equiprobables. Bueno, eso ya lo habíamos dicho, ¿no? O sea, el enfoque tiene que ser equiprobable, por lo tanto, sugerimos que los intervalos van a ser escogidos de modo tal que así sea, que cada uno tenga la misma probabilidad de ocurrencia. Y la cantidad de estos intervalos comúnmente debe ser entre raíz de n y n quintos. Esta es una forma de verificar si es correcto, pero en realidad se sugiere utilizar esto. K igual al piso inferior de 1 más logaritmo en base a 2 de la cantidad de datos. Con eso uno puede determinar cuánto es la cantidad de intervalos a utilizar. Bueno, veamos un ejemplo. Utilice los datos de la hoja, ¿no es cierto?, Interval Times del libro Datos, Tel y Demanda. Bueno, esa está la plataforma para realizar un procedimiento de prueba chi cuadrado para concluir en base al valor P de la prueba si parece adecuado que el ajuste de los datos a una distribución teórica exponencial. Y número 2, utilice los datos de del mismo libro, pero de la hoja Demand Size para realizar un procedimiento de prueba chi cuadrado para concluir en base al valor P de la prueba si parece adecuado el ajuste a una distribución teórica geométrica. Bien. Vamos a ir entonces a Excel. Acá tenemos los datos, ¿no es cierto? Acá están los 219 datos. Acá no es necesario agruparlos por datos distintos, ¿no? Olvídense de eso. Y lo que sí necesitamos es calcular
el estimador de máxima verosimilitud de lambda, porque la prueba H cuadrado trabaja en el estimador de máxima verosimilitud y sabemos que el estimador de máxima verosimilitud del parámetro lambda, en el caso de una exponencial, es 1 partido por el promedio de los datos. Y ahí está entonces 1 partido por el promedio de todos los datos que fueron muestreados. Luego, la cantidad de datos son 219. K, ¿no es cierto?, que es la cantidad de intervalos, se determina a partir del piso inferior, que eso puede ser en Excel escrito a través de la función entero, que lo que hace es truncar hacia abajo, de 1 más logaritmo, ¿no es cierto?, de la cantidad de datos, que es 219, en base 2. Y eso nos dice que es 8, por lo tanto tenemos que usar 8 intervalos. Y eso significa ir desde A0 hasta A8. ¿Qué dijimos? La distribución exponencial, tal como lo muestra el gráfico que tenemos acá al lado, ¿cierto? O sea, lo que uno puede observar es que la distribución exponencial parte de 0 y llega hasta infinito, aunque acá podemos ver que en realidad queda muy cerca del 2,4, la exponencial con lambda 2,51, y la idea es determinar 8 intervalos o dividir todo ese rango que va desde 0 hasta infinito, ¿no es cierto?, en 8 intervalos, desde A0 hasta A8, ¿sí? Entonces, el primer tramo o el primer valor A1 tiene que ser un valor tal que cuando yo llegue, ¿no es cierto?, hasta ese número que está ahí, el A1, la acumulada tiene que ser 0,125. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos 8 intervalos, la idea es que cada uno de esos 8 intervalos tenga probabilidad 1/8. Entonces 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8. Y acá, si ustedes se dan cuenta, lo que estamos haciendo es que vamos aumentando en función de cuánto es lo que vamos acumulando en cada uno de los intervalos, ¿no? Entonces aquí sería 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, etcétera, hasta 8/8, ¿sí? Acá está el acumulado de el acumulado de la probabilidad que estamos fijando, ¿no?, que era 1/8. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es primero determinar este valor que está acá, que es 0,05325. ¿Cómo se determina ese valor? Bueno, para ello hay que hacer una relación entre la función acumulada de la exponencial y la acumulada en probabilidad, ¿no? Entonces, o sea, ¿cuál es la idea? Les voy a explicar. La idea es que la función acumulada que estamos ajustando, ¿no es cierto?, de la exponencial, pero en este caso es la acumulada ¿hasta dónde? La acumulada hasta cada uno de estos valores, ¿no? A j en el fondo, la acumulada hasta j debe ser igual a la acumulada a la suma de las probabilidades P sub j, ¿sí? Y la acumulada de la exponencial, la fórmula matemática es 1 menos e a la menos lambda x, pero en este caso el x es a sub j. Entonces, a partir de esta relación nosotros podemos despejar a sub j y ver cómo podemos determinarlo, ¿no? Entonces nos quedaría e elevado a menos lambda por a sub j igual a 1 menos la suma de los p sub j. Aplicamos logaritmo natural y nos queda menos lambda por a sub j igual a el logaritmo natural de 1 menos la suma de los p sub j. Pasamos el menos lambda dividiendo y nos quedaría que a sub j es igual a menos 1 partido por lambda por logaritmo natural de 1 menos la suma de los p sub j. Y este va a ser nuestro resultado importante para poder determinar los percentiles, ¿no es cierto?, de la distribución exponencial. ¿Qué son los percentiles? Bueno, el número que me abarca, por ejemplo, el 12,5% del área hacia abajo. Después, para sacar el A2, yo vuelvo a acumular 12,5%, pero si yo acá tenía 12,5% y acá tengo 12,5%, o 1/8 y 1/8, entonces la acumulada hasta las 2 serían 2/8, o 0,25, que es lo que tenemos acá. Entonces, esta fórmula que tenemos acá la implementamos en Excel de la siguiente forma. Y acá la tenemos
hecha ya sería menos 1 partido por lambda, pero lambda lo vamos a fijar con signos pesos para arrastrar la fórmula hacia abajo. El lambda sería el estimador de máxima verosimilitud de lambda por el logaritmo natural de 1 menos la acumulada, que sería 0,125 para el primer caso. Y eso nos da ese valor, ¿ya? Luego n por pj es multiplicar n, que es la cantidad de datos que tenemos en la muestra, 219 por pj, que es la probabilidad que sabemos que es 1/8, ¿no? Entonces si yo multiplico, la probabilidad de intervalo es 1/8, porque así lo hemos determinado, ¿no? Entonces yo multiplico n, que es 219, por 1/8 o 1 partido por 8, que es el valor de k, ¿no es cierto? Nos da 27,375. Cumple con la propiedad de que la frecuencia esperada, ¿no es cierto?, tiene que ser mayor o igual a 5. Acuérdense que n por pj representa la frecuencia esperada, y esto significa cuántos valores yo esperaría obtener dentro de ese intervalo si es que la distribución teórica, ¿no es cierto?, fuera la correcta, o sea, si la distribución exponencial fuera correcta. Entonces en cada uno de estos intervalos yo esperaría obtener 27,375. ¿Sí? Ok, entonces estos valores que están acá se determinan de la misma forma y hasta llegar, y el último intervalo, el A8, tiene que llegar hasta infinito, ¿no? O sea, la idea es que la probabilidad acumulada desde este valor hasta infinito me da el 1/8 restante que me falta para el último intervalo. Bueno, acá hemos visto cómo calcular la parte teórica. Vamos a ver cómo calcular la parte empírica, cómo calcular en función de los datos. Bueno, los intervalos que acá tenemos, que parten de la J y llegan hasta la J más 1, fueron copiados acá abajo, intervalo del 1 al 8, y acá nosotros calculamos a partir de la muestra cuántos datos hay, ¿no es cierto? Bueno, entonces lo que nosotros podríamos hacer en Excel, o sea, si a alguien se le ocurre, podría hacer, bueno, para saber cuántos datos hay entre este número y este, que no es más que el número anterior, ¿no es cierto?, el mismo intervalo, pero con menos decimales. Entonces uno lo que puede hacer es usar la función contar si, ¿no? Contar si dentro de todos estos datos que hay, cuántos datos son menores o iguales que este número, ¿ya? Y a eso restarle cuántos son menores o iguales que ese. Bueno, como no hay menores o iguales que 0, no hay problema. Esa sería una opción, contar si. La otra opción que se puede hacer, y que es lo que aplicamos acá en esta planilla, es el tema de aplicar una función que se llama frecuencia en Excel. La función frecuencia es una función matricial que lo que hace es encontrar, a partir de un conjunto de datos que uno entrega y un conjunto de intervalos que uno entrega, cuántos datos del total de datos hay dentro de cada uno de esos intervalos. Y lo que hace específicamente Excel es lo siguiente. Primero dice, ¿cuántos datos hay menor o igual a 0,5 en la muestra? Y lo pone acá. ¿Cuántos datos hay? O sea, son mayores que 0,05, pero menores o iguales a 0,11, y los pone ahí, 34. Y así sucesivamente. Ahora, vamos a borrar esto. Y quiero que observen lo siguiente. Algo curioso que les puede llamar la atención es que esta fórmula aparece entre llaves, ¿ya? Esto se debe a que hay una fórmula matricial de Excel. ¿Qué significa que sea una fórmula matricial? Que yo creo que retorna el resultado, no va a ser una única celda, sino que va a ser una matriz, que es la que está ahí seleccionada. Por lo tanto, lo primero que tienen que hacer para construir una función matricial en Excel es, en este caso, usar frecuencia, seleccionar el rango completo, tal como está seleccionado ahí, ¿no es cierto?, tal como está seleccionado en este momento, y desde ahí, ¿no es cierto?, llamar a la función frecuencia, o sea, colocar igual frecuencia mejor seleccionamos desde abajo hacia arriba. Bueno, me da lo mismo. No, desde arriba hacia abajo, entonces si estamos tratando de que la primera celda quede activa, eso, frecuencia, y nos dice datos. Bueno, en datos nosotros seleccionamos los datos, seleccionamos ahí, control shift abajo, punto y coma, los grupos, y los grupos son los datos los grupos que tenemos acá, ¿cierto? Desde, y pueden incluir el infinito, ¿no? No hay problema, porque a pesar de que es un símbolo que el Excel no va a entender, él entiende que son los mayores que 0,83. Bueno, hasta ahí tenemos la función frecuencia. Si ustedes en este momento presionan Enter, solamente les va a entregar el resultado en la primera celda.
para que entregue el resultado en todas las celdas, tienen que presionar de forma conjunta Control Shift más Enter. ¿Sí? Y ahí le entrega entonces la frecuencia, que significa cuántos datos hay para cada caso. Fíjense que lo teórico en cada caso, según lo que nosotros hicimos, es que más o menos alrededor de 27 datos deberían haber en cada intervalo, ¿sí? Y acá hay algunos, por ejemplo, como este, 18, que es un poco bajo, 22 quizás un poco bajo. Pero bueno, entonces lo que tenemos que ahora hacer es construir el estadístico de prueba. ¿Cómo se construye el estadístico de prueba? Por cada uno de los 8 intervalos, uno lo que calcula es la diferencia entre la frecuencia esperada y la frecuencia observada, o mejor dicho, la observada, NJ, menos la esperada, N por PJ, al cuadrado dividido por la frecuencia esperada, N por PJ. Entonces, aquí lo que tenemos es esto, si ustedes observan, NJ, que sería F17, menos F6, que sería la frecuencia esperada para ese intervalo, elevado al cuadrado y dividido por F6. ¿Sí? Y hacemos todo este cálculo y luego sumamos, ¿no es cierto?, todos estos valores, y ahí tenemos el valor del estadístico de prueba. ¿Sí? Ahora este estadístico sigue una distribución chi cuadrado con K menos 1 grado de libertad. K significa la cantidad de intervalos que estamos usando. En este caso la cantidad de intervalos es 8. ¿Sí? Entonces 8 menos 1 sería 7. Y acá tenemos la distribución chi cuadrado, porque lo que queremos es calcular el valor P. El valor P es un área, ¿cierto? Como la prueba de hipótesis es una prueba de cola superior, entonces el valor P es un área hacia arriba. Por lo tanto tenemos que calcular el área de la cola derecha desde este número hacia arriba sobre una distribución chi cuadrado, ¿cierto?, de ese valor, cuyo grado de libertad es igual a la cantidad de intervalos, que es K, ¿cierto? Acá estamos seleccionando K, menos 1. Y el valor P, si ustedes se dan cuenta, es un valor muy alto, mucho mayor a 10%, por lo tanto la hipótesis nula no se rechaza, y con ello concluimos entonces que no existe evidencia para indicar que los tiempos de llegada, tiempo entre llegadas, no siguen una distribución exponencial. Ok, hasta ahí con el primer ejemplo, o la parte A del ejemplo 1.11, ¿no? Vamos a la parte B, o la parte 2. Bueno, en este caso, nosotros vamos a usar los valores de, acuérdense, de la demanda, ¿no? Y los valores de la demanda, bueno, también lo teníamos acá, ¿cierto? Que son estos, o están agrupados ahí de esa forma. Acá están los valores y acá está la demanda. Acuérdense que la demanda para un artículo para 3 años, 156 datos. ¿Ya? Bueno, entonces acá tenemos los valores, ¿no es cierto?, de la demanda, y acá tenemos su frecuencia, ¿no? Según lo que encontramos en la muestra, ¿no es cierto?, lo que hay es que el 0 está 59 veces, el 1 26, etc. ¿Sí? Ustedes trabajan a partir de los datos de esta planilla, y la planilla tiene esa información, ¿no? Ahora hay que tener claro lo siguiente, porque acá usted le puede causar le puede llamar la atención porque dice mayor o igual que 11. Bueno, en el caso de una distribución geométrica o una variable geométrica, su rango va desde 0 hasta infinito, ¿sí? Y son valores enteros, ¿sí? Son enteros positivos incluyendo el 0. Entonces, parten desde el 0, tal como están los datos, y llegan hasta el 11. Hay algo sí que les puede llamar la atención, y es lo siguiente. En la muestra, acá tenemos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y después viene el 8, ¿no? El 8 no aparece en la tabla, pero hay que agregarlo para hacer el análisis. El 9 aparece aquí, no hay problema, pero el 10 no está. El 10 también, entonces hay que agregarlo y colocarle una frecuencia de 0, ¿sí? Agregamos el 8 con frecuencia de 0 en la muestra, porque nunca apareció, digamos, en la muestra. El 10 tampoco apareció en la muestra, por eso no salía, frecuencia 0. Y el 11, del 11 hacia arriba, 2. O sea, sabemos que en realidad no hay más de 11, ¿no? O sea, no se muestra el dato 12, ni 13, 14, etcétera, pero por la teórica sí hay que hacerlo. Entonces, esta es la frecuencia esperada. Perdón, esta es la frecuencia observada, lo que nos dice la muestra, ¿no? Y
Luego tenemos acá, ¿no es cierto?, P sub J. ¿Qué representa P sub J? Es la probabilidad, ¿no es cierto?, pero la probabilidad teórica, ¿no? Entonces, ¿cómo determinamos la probabilidad teórica? La probabilidad teórica la sacamos a través de la misma distribución geométrica, ¿no? Vamos a revisar entonces esa celda. Y acuérdense que la distribución geométrica es un caso particular de la distribución binomial negativa, que en Excel 2010 se puede utilizar a través de NecBinomDist, ¿no es cierto? Pero para sacar la probabilidad teórica necesitamos primero saber cuánto es la probabilidad de éxito P, ¿no es cierto? Entonces, para ello utilizamos el estimador de máxima verosimilitud de P como fórmula y lo calculamos acá, ¿sí? Bueno, y el estimador de máxima verosimilitud de P, no sé si lo recuerdan, pero vamos a escribir acá la fórmula. P gorro es igual a 1 dividido por 1 más X barra. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Sacar el promedio de estos datos y después hacer el cálculo de P gorro, ¿no? Entonces, ¿cómo lo podemos hacer eso? ¿Cómo calculamos este promedio? Bueno, simplemente el promedio es una suma producto dividido por la frecuencia, ¿no? O sea, podemos ir aquí suma producto de las frecuencias por los datos, y eso dividido por la suma de las frecuencias, por la suma de las frecuencias. Y ahí tenemos X barra, cuánto es el promedio de la muestra. Entonces ahora calculamos acá 1 dividido por 1 más el promedio, y eso es el valor que tenemos acá, 0,345898, ¿no? Ok, así entonces, ¿cómo se calcula esto? Bueno, entonces volvamos a cómo se calculan las probabilidades teóricas. P sub J se calcula como cuánto es la probabilidad, ¿no es cierto?, de que X valga 0 cuando la distribución es binomial negativa. Entonces ocupamos NecBinomDist, que es la distribución binomial negativa de Excel, ¿no es cierto?, recordando de que la distribución geométrica, que es lo que realmente nos preguntan, es un caso particular de la binomial negativa cuando la cantidad de éxitos es 1, ¿no? Entonces primero nos pregunta número de fracasos, que es el X, en realidad X vale 0, después número de éxitos, acá siempre va a ser 1 porque es geométrica, luego viene la probabilidad de éxito, que es el estimador de máxima verosimilitud de P, y el acumulado es 0 porque es la probabilidad en un punto, ¿sí? Entonces ahí tenemos la probabilidad. Bueno, con eso sacamos la probabilidad para cada uno de los valores posibles, ¿no es cierto? Y ojo con lo siguiente, sí, porque este último valor, si observan ustedes la fórmula, dice 1 menos la suma de eso. Bueno, ¿por qué es eso? Bueno, eso se debe a lo siguiente. Vamos a explicarlo acá. Vamos a escribirlo para que lo tengan claro. Este valor que está acá es la probabilidad de que X en realidad sea mayor o igual a 11 y no igual a 11. Entonces esto sería 1 menos la probabilidad de que X sea menor o igual a 10. Y por eso entonces que es 1 menos la suma de ese rango, ¿no?, que va desde D2 hasta D12. Y es por eso, porque nosotros no queremos poner la probabilidad del 11 solamente, sino que la probabilidad del 11 hacia arriba. ¿Por qué? Porque toda esta probabilidad, o toda esta columna, todas estas probabilidades tienen que sumar 1, porque es la distribución de probabilidad completa. O sea, la suma de las probabilidades debe necesariamente ser 1. Bueno, luego de ello, lo que hacemos es calcular cuánto es n por pj. Y n por pj es multiplicar la cantidad de observaciones, que son 156, ¿cierto?, por cada una de las probabilidades que encontramos. Entonces,
La primera probabilidad sería 156 por 0,34, eso nos da 54 casi. Luego tenemos 156 por 0,23 más o menos, y eso nos da 35. Fíjense que ya hay dos valores muy distintos. Igual están cumpliendo con la condición de que son mayores o iguales que 5, ¿no? Pero son muy distintos entre sí y el enfoque X probable se nos va un poco como a la chuña, por así decirlo. 156 multiplicado por 0,14 nos da 23 y así sucesivamente. Y fíjense, acá tenemos muchos valores desde aquí hacia abajo. Todos los valores son menores que 5, que es lo mínimo que se exige. Por lo tanto, lo que nos dice la teoría es que nosotros deberíamos agruparlo, ¿ya? Ahora, lo que sí hay que tener en consideración es lo siguiente: para hacer la agrupación hay que agruparlos de forma tal, ¿no es cierto?, estos intervalos, que además de cumplir con la restricción de que sean mayores o iguales que 5, tienen que ser aproximadamente iguales esas frecuencias esperadas, ¿ya? O sea, n por pj. Entonces, el 53, que es el valor más alto de todo, o casi 54, no lo podemos agrupar con nadie más. Entonces los dejamos solo, porque si no va a seguir creciendo mucho y se va a disparar del resto. Y fíjense que si agrupamos el 2 con el 3, ¿no es cierto?, esta suma nos da 58,38, que es lo que tenemos acá, ¿sí? Y ese valor, 58,38, ya es mucho más cercano al 54, se tiende a parecer, ¿no? Y si lo empezamos a ver, el resto de los valores son valores bastante pequeños, por lo cual en realidad da la impresión de que hay que acumularlos todos, ¿no? Y así se hizo. O sea, si acumulamos todo, lo juntamos todo, esto suma 43,65, que si bien no está cercano al 54, es la mejor forma de aproximar, ¿sí? Pero existen otras formas de aproximar. Uno podría haber dicho, agrupo el 2 con el 3 y con el 4, pero no, porque si yo esto le sumo 15 ya queda muy lejos del 54, ¿sí? Así que esa pareciera que es la mejor forma de aproximar. Ya. Entonces ahora nos vamos a quedar simplemente con 3 intervalos, y van a ser los intervalos de la siguiente forma: la demanda puede ser 0, puede ser 1 o 2, o puede ser mayor o igual a 3. La demanda 0 apareció 59 veces, la demanda 1 o 2, ¿no es cierto?, es la suma de estos dos, 26 más 24, y mayor o igual a 3 sería la suma desde el 3 hacia abajo, que es todo lo que está ahí. Y el n por pj serían estos mismos valores que ya habíamos agrupado acá. Y ahora sí podemos hacer el cálculo de la frecuencia observada menos la esperada al cuadrado partido por la esperada. Y ahí tenemos esos cálculos, sumamos, y ahí tenemos el valor del estadístico de prueba, 1,93. Y el valor P, ¿no es cierto?, es el área hacia arriba, chi cuadrado con la derecha, desde el estadístico, ¿no es cierto?, con la cantidad de intervalos menos 1. Entonces, ¿cuántos intervalos son? 3 menos 1 serían 2. Entonces el valor P nos da 38%, lo cual es un valor P mucho mayor al 10%, por lo tanto la hipótesis nula no se rechaza, y concluimos entonces de que no existe evidencia para indicar de que la demanda no sigue una distribución geométrica. Ok, estudiantes, vamos a dejar hasta aquí esta clase, y después vamos a seguir con las otras pruebas de bondad de ajuste que se llaman Anderson-Darling y Kolmogorov-Smirnov.